Simi Barra Matutina con sentido social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. La vida es lucha y hay que enfrentarla con gusto, con entereza y con el ánimo de que cada obstáculo que se nos ponga enfrente es una oportunidad de aprendizaje. Esa es la misión de este programa, crear herramientas para estar anímicamente más dispuestos. La felicidad es posible y no hay que buscarla muy lejos de nosotros. De hecho, más bien dentro de nosotros. Saludo con gusto al doctor Eduardo Nieto, parte esencial de este programa, y a nuestro invitado, el doctor Sergio López Ramos, fundador del Centro de Estudios y Desarrollo del CEN y del Instituto de Investigaciones Hawái. Doctor Nieto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Janet? Buenos días, buenos días. Doctor Sergio López, de nueva cuenta, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Seguimos hablando acerca de los tipos de personalidad que hemos tenido siempre o que hemos aprendido en los últimos tiempos. Pero antes quiero que también, desde el lugar en que usted se encuentre, plantee sus dudas. Nuestra voz, Circa, nos dice en dónde los estamos leyendo. En Facebook nos encuentra como @SimiTVOficial, en Instagram como Simi Televisión, en Twitter somos @DRSimiTV o Siminforma en Dailymotion. Nuestro sitio web es www.siminforma.com.mx. Ahora bien, si requiere atención personalizada de alguno de nuestros 100 psicólogos, puede llamar al 800-911-3232, la línea del Centro Simi de Salud Emocional, Simisae. Bien, ahora quiero plantear una pregunta, porque, a ver, doctores, ¿una persona puede sentir miedo al miedo? ¿Qué nos dicen, doctor Nieto? Janet, yo creo que las palabras estas que mencionas son comunes mucho en los refranes, en las canciones, y efectivamente las personas tienen temor a que se vean envueltas en el miedo, ¿verdad? Cuando el miedo, como dice aquí el doctor Sergio, pues es una expresión también normal, ¿verdad?, de las emociones, ¿no? Yo creo que estas frases están muy hechas, son como clichés, y no podemos decir que no hay que tener miedo de tener miedo, porque esa yo la recuerdo muy bien, que era una frase del compadre, del torero, que era de Texcoco, ¿verdad? El que todo el mundo le decía el compadre. Él decía en sus entrevistas a la prensa: yo lo que tengo miedo es de tener miedo, ¿verdad? Pero entonces, viniendo del compadre, del torero, pues decíamos, pues imagínense nada más estar frente al toro con un animalote de 500 kilos. ¡Qué barbaridad! Yo contestaría mejor, Janet, a la pregunta que tenemos muchos elementos. Por ejemplo, si viene un caso como los que nos han preguntado el público, de psicosomáticos, de taquicardia, de sentirse que se van a morir, una muerte inminente, como se le llama, y súbita, yo lo que diría sería, vamos a tomar cierta calma, ¿no? Decir, aprovechándose otra vez de la clínica psicológica, decir, momento, tenemos un remedio para usted, ¿no? Dígame, ¿con quién vive? ¿No? Tratarlo de rescatar, ¿no? Entonces, antes de que tener miedo, ¿con quién vive? ¿No? Un poco su entorno. Entonces ya nos dice, oh, pues yo estoy solo, ya me abandonaron, no tengo ni para pagar la renta, ¿no? O al contrario, que nos diga, yo vivo con mi progenitor y mi progenitor no deja de ofenderme. Entonces ahí es en donde creo yo que nosotros podemos echarle la mano al público, decir, no es de que no tengas miedo al miedo, sino dime, ¿qué pasa? ¿Con quién vives? ¿Qué te sucede? ¿Estás enfermo? Entonces este paciente dice, sí, tengo un dolor horrible, ¿no? O ya no digiero los alimentos. Entonces atraer al paciente
Otro punto también que se nos está pasando es el concepto de realidad. La ansiedad muchas veces nos lleva a que los pacientes pierdan el concepto de realidad. Entonces ya viven en una fantasía. Entonces en ese momento ya no escuchan, ¿no? También eso es cierto. Y recuerdo un caso que era de un hijo adicto que se le iba a la mamá y la golpeaba. Y la mamá le decía igual, ¿pero por qué me pegas? Y cuando estaba esto en consulta, yo le decía, señora, pero ya es que su hijo, bajo los efectos tóxicos, ya no la escucha. Entonces, estas preguntas, yo creo, Janet, serían muy buenas enmarcarlas. ¿Tiene concepto de realidad el paciente o ya vive en la fantasía, ¿no? Si vive en la fantasía, entonces aquí nos volvemos en manos de los médicos para que por medio de fármacos traten de regresarlo al mundo de los vivos, ¿no? Gracias, doctor. Doctor López Ramos, por ejemplo, ¿las personas con ansiedad evitan algunos lugares? Sí, bueno, depende del nivel de ansiedad y tiene una relación con la pregunta anterior. ¿Da miedo estar en un lugar con mucha gente o da miedo estar en un lugar donde es como claustrofóbico? Pero también hay otra cosa aquí. El problema es qué se perdió de la persona en relación a la voluntad. La voluntad y el carácter tienen relación con el miedo y con la ansiedad. Entonces, el miedo es una característica que nulifica el carácter y nulifica la voluntad. Entonces, las personas muy miedosas no pueden concluir proyectos, no pueden concluir procesos. Lo mismo pasa con la ansiedad. Entonces, una persona que tiene miedo a ir a la escuela, porque hay muchos compañeros, ahora en el COVID, post-COVID, digamos, si ya se abre a que todo el mundo participe en sus actividades, entonces mucha gente no puede participar ahora porque tiene miedo a las aglomeraciones, pero no es a la aglomeración, tiene miedo a ese colectivo que se llama COVID. Y ahí es donde hay una condición de ansiedad. Entonces, esta ansiedad se vuelve miedo, pero también esa ansiedad se vuelve nulificadora de la vida de la persona. Entonces, la vida social, hoy día mucha gente ya no quiere ir a presencial, quiere seguir siendo en Zoom, quiere estar en Zoom. Cuando muchos quieren salir desbordados, desbocados y quizás cometen la imprudencia de no cuidarse, ¿no? Pero esta ansiedad, estos niveles de ansiedad tienen que ver con esta condición de qué es lo que está atrás de la persona. ¿Se nulificó su voluntad? ¿Se nulificó su carácter? Veamos entonces qué han hecho y qué no han concluido de sus vidas. Ahí hay gente que tiene proyectos de hace 2 meses, 1 mes, 2 años, 3 años, 4 años y sigue pensando que lo va a hacer. Cuando sabemos que la nulificación de esta ansiedad lo paralizó y le generó miedo y no tiene la capacidad de vencerla. Entonces necesita un trabajo personal. Nosotros siempre volvemos al trabajo personal. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el espacio donde acontece este proceso. Entonces nosotros le llamamos el proceso corporal del individuo y entonces ¿cómo lo alimenta? Desde la conciencia, desde la inconsciencia o desde la ignorancia de no saber qué hacer. Entonces este proceso de ansiedad nulifica a veces el pensamiento porque se hace muy obsesivo compulsivo y no termina, no culmina el proceso. Entonces por eso decía, se relaciona con la falta de carácter y la falta de voluntad que se relacionan a su vez con el miedo y con el riñón. Por eso esas personas tienen un cálculo, tienen cistitis, tienen pielonefritis y el extremo es desarrollar un tumor o una insuficiencia renal. Entonces es un problema realmente muy serio, pero si lo vemos desarticulado, entonces no encontramos una posibilidad de poderlo solucionar más integralmente. Entonces aquí ya hablamos de una integridad o una cosa que está hoy día vigente que llamamos lo transdisciplinario en las disciplinas, en las ciencias. Entonces esta transdisciplinaridad se articula con otra propuesta que es la complejidad o como llaman los orientales, la completud. Entonces, ¿dónde está esta completud que perdimos? Y que tiene en relación que una emoción nos domine toda la vida. Y se hace normal ser ansioso desde chiquito. Tenemos hoy día niños de 3 años con gastritis y de ahí para adelante. Entonces, el punto es si esta ansiedad se hace normal o esta ansiedad se puede retirar. Nosotros decimos que se puede retirar si hacemos un trabajo corporal.
Bien, muchas gracias. Doctores, vamos con más preguntas del público, ¿les parece? Adelante. ¿Qué puede hacer por mí un psicólogo si tengo ansiedad? Yo diría, Janet, que ponernos a las órdenes del paciente o del público y hacerle ver que eso es muy importante. Yo subrayaría que el psicólogo no es un juez, ni tampoco es un sabio, ¿no? Ni tampoco un profesor para calificar a los pacientes, ¿no? Entonces, hacerle ver que el psicólogo simplemente es una persona preparada en la universidad para estudiar la mente. Y ya les decía yo que la mente es muy compleja porque también actúan los fenómenos inconscientes. Entonces, respondiendo, le diría yo al público, al paciente, el psicólogo está preparado para escucharlo y analizar el origen de sus dificultades de desarrollo. Es muy importante la época infantil, en la que ya están reprimidas todas las ideas, y sería darle confianza y en conclusión, que no se sienta juzgado ni calificado. Pues llega el momento de sacar un resumen de lo que se ha dicho hoy. Empezamos con usted, doctor López Ramos. Lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con este proceso que conocemos de una salud emocional. Y una salud emocional tiene una característica que no es algo que está flotando, no es algo que llegó con el COVID, sino que es una ansiedad que ya está en el cuerpo desde antes de que cualquier pandemia apareciera. Así que no hay que echarle la culpa a la pandemia, sino hay que ver que antes de eso estaba ya esta ansiedad. El problema es que se hace normal, se hace natural en las personas ser ansioso y tomar un medicamento para poder calmarse. Entonces, cuando esto sucede, encontramos que hay un deterioro corporal y hay creación de padecimientos y síntomas que se van agudizando o van paralizando a la persona o la estancan en una condición donde no hay manera de poderla sacar tan fácilmente. Bien dice el doctor, hay una condición donde el psicólogo podría intervenir, pero esta intervención habría que ver si va a la raíz del problema o solamente es un paliativo también, porque a veces se hace catártico y no sucede gran cosa en el paciente. Entonces, la otra es intervenir en el proceso de cómo un individuo está construyendo esta ansiedad y poder entonces hacer un trabajo, nosotros decimos corporal, que implica un trabajo de aquietar esta mente. Pero esta mente no se aquieta por sí solo y un deseo, sino que se aquieta con un trabajo corporal. Entonces, yo lo resumiría en esta parte que estoy señalando, para decir la ansiedad es una condición de una emoción exaltada en el cuerpo y tendríamos que hacer un trabajo para poderla regular o poderla quitar o poder convivir con ella de una manera más armoniosa. Gracias, doctor López Ramos. Sus conclusiones, doctor Nieto. Janet, yo diría que, como les había comentado, en el reino animal no es lo mismo una ave que un pez. Vamos a pensar una ave, cualquiera que se nos ocurra, un pájaro con un pulpo, y luego estamos hablando de un mamífero en la tierra y también de un animal que podría ser el fuego, ¿verdad? En este caso nos iríamos a la mitología del dragón, ¿no? Entonces, y de la misma manera mi conclusión sería que cuando tenemos un ataque de ansiedad o que el paciente, el público, el sujeto que nos está viendo el programa, dice, oiga, yo tengo taquicardia, me siento con la opresión en el pecho, me siento que voy a tener una muerte súbita, ¿no? Entonces, habría que ver con toda la responsabilidad, decir, ¿qué tipo de personalidad es el que tenemos enfrente? Esa sería mi conclusión, es decir, que hay personalidad, como decían los antiguos presocráticos, o la época después de Sócrates, de que hay temperamentos, que está el melancólico, que está el flemático, pero ya después en otros programas podríamos hablar
de algunas teorías de la personalidad recientes, en donde el paciente, a mí me gustaría mucho eso, Janet, que se dijera, bueno, sí, confieso que tengo ansiedad, pero ¿qué tipo de personalidad tengo? Y entonces ahí que le pudiéramos echar la mano y decir, bueno, a este tipo de personalidad es proclive, y entonces ya aquí sí nos vamos con los antecedentes que tenemos en los libros y poder ayudar a las personas. En definitiva, Janet, decir que los psicólogos estamos preparados para atender temas de ansiedad y que no se sientan calificados el público en general como diciendo, no, pues me va a regañar o me va a internar o me va a decir que me distraiga y que vaya yo al cine, ¿verdad? Qué importante lo que dicen, doctores, porque nos cuesta trabajo buscar ayuda para la mente. Hoy lo estamos haciendo aquí a través de la televisión y quiero agradecer mucho su presencia. Doctor Sergio López Ramos, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctor Eduardo Nieto, ¿cuántas cosas hay que aprender de nuestra propia mente, verdad? Sí. De veras. Bueno, pues yo le agradezco a usted, doctor, y recuerdo al público que usted y yo los esperamos a todos ustedes para seguir con mucho entusiasmo, con lo aprendido el día de hoy, ir en nuestro día a día con más información, que eso nos ayudará. Doctor, ¿se quiere despedir, doctor Nieto? Gracias, Janet. Estoy con mucho gusto a sus órdenes. Los esperamos para la próxima emisión. Gracias. Así es, nos vemos en la próxima. Y bueno, pues a nombre de todos, gracias. Recuerde que este programa en el nombre lleva la disposición a seguir adelante. La vida es lucha. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Familia, bueno, el tema de hoy son personas o personalidades propensas a la ansiedad. Yo sé que todos alguna vez hemos sentido algún grado de ansiedad, es totalmente normal. Angustia, hormigueo en el estómago, este miedo tan grande que a veces no tiene la explicación que buscáramos. Sin embargo, la ansiedad tiene un impacto muy importante en el cerebro. Por ejemplo, la amígdala, que el otro hablábamos, que es esta como almendrita, se ve como mucho más estimulada. El hipocampo, que es el área del cerebro vinculado a nuestra memoria emocional. Y por supuesto, el cortisol, que es la hormona del estrés, que además aumenta cuando estamos en momentos de ansiedad. Hay diferentes perfiles de personalidad, sin embargo, hay algunos que son más propensos a la ansiedad. Por ejemplo, una persona que evita el conflicto a toda costa y que además resulta evasiva en sus respuestas, va a ser una persona con mayor tendencia a la ansiedad. Al igual que una persona que está buscando tener el control de absolutamente todo lo que le pasa y de todo aquel que le rodea. Las dos cosas pueden llegar a desencadenar altos niveles de ansiedad. Otra emoción que nos lleva a la ansiedad es la culpa. Cuando tú sientes que todo lo que pasa a tu alrededor es porque tú hiciste o porque tú dejaste de hacer. Vivir con culpa también nos va a llevar a la ansiedad. El miedo al futuro. Yo sé que el futuro es algo que uno va escribiendo. Yo sé que de alguna forma el futuro se construye a través de nuestras decisiones y a veces incluso de las situaciones de la vida que no nos piden permiso. Sin embargo, cuando hay un miedo exagerado al futuro, cuando es un temor que paraliza, bueno, eso también nos habla de ansiedad. Pero ¿cómo escriben o cómo escribimos en estas etapas donde somos más propensos a la ansiedad? Esta es la escuela emocional de la grafología. La escritura está hecha no solamente de movimientos conscientes, sino también de movimientos inconscientes. Por ejemplo, cuando una persona va a evitar el conflicto a toda costa, la escritura va a ser muy rápida porque además nos habla de una personalidad que es evasiva. Pero cuando una persona lo que busca es controlar, la escritura va a ser muy vertical, muy paradita, pero muy paradita, y además con signos de puntuación perfectos, porque lo que estoy buscando es controlar todo lo que pasa a mi alrededor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando lo que me paraliza es la culpa? Generalmente la firma va a tener algún tache en medio. Ese tache en medio son los sentimientos de culpa donde yo me voy contra mí y donde yo soy el peor de mis enemigos.
Y cuando una escritura está muy cargada hacia la parte izquierda o firmo siempre en la zona izquierda, es porque le tengo miedo al futuro. Detectando esto, creo que nos hacemos conscientes de nuestra realidad, nos obliga a observarnos, y observarnos nos implica cuestionarnos y a darnos cuenta que existe algo que se llama grafoterapia, que en realidad es una reeducación gráfica. Entonces, así como el cerebro manda información a tus manos, ahora tus manos le van a mandar información diferente a tu cerebro. Pero eso lo vemos la próxima semana. Yo soy Marifer Centeno, gracias por todo siempre. Los quiero mucho.